Me he despistado en la primera lectura cuando he escuchado que Pablo se dedicaba a tejer tiendas, porque pensaba, nos hacen falta 30 tiendas para el jubileo. Y igual podríamos hacerlas. Pero después he visto que el Señor decía, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos. He dicho, no vamos a ponernos a hacer tiendas. Vamos a dedicarnos a anunciar el Evangelio y las tiendas ya vendrán o las compraremos. Y veía, ¿no?, en la primera lectura, ¿no?, esta sencillez de los inicios de la Iglesia y de la fe. Y lo que yo creo que me cautiva de los Hechos de los Apóstoles, de estos pasajes, es la cantidad de nombres que aparecen. La cantidad de nombres. Es verdad que al lector lo pone un poco en jaque, porque como son nombres a los que no estamos acostumbrados, tienes que estar ahí haciendo un esfuerzo para leerlos bien. Pero cada nombre habla de una persona, habla de una historia, habla de un hijo de Dios y habla de cómo el Señor va tejiendo la historia de la salvación no de manera anónima, no de manera impersonal, que para el Señor sus hijos no son números, sino que el Señor, como dice Jesús en el Evangelio, el buen pastor, conoce sus ovejas y las suyas le conocen. Al que escribió los Hechos de los Apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, le hubiera sido más fácil decir, y entonces bajó y allí se encontró con un matrimonio y luego tuvo unos compañeros que le ayudaron, ¿no? Pues si Pablo es el protagonista, todos los demás nombres nos sobran, porque además es difícil que nos acordemos y además no sabemos nada más de ellos. Sin embargo, aparecen sus nombres, porque es una historia real, tan real como la historia de salvación que el Señor sigue haciendo contigo y conmigo, tan real como la historia de salvación que el Señor sigue haciendo con todos y con cada uno. Y creo que esta especificación es muy importante, todos y cada uno, y que digamos las dos cosas juntas, todos y cada uno, porque a veces decimos todos y no decimos cada uno, y cuando decimos todos sin decir cada uno, parece que Dios nos trate un poco así a bulto, Dios está en el cielo y los hombres están por allí, como cuando nosotros vemos un hormiguero y decimos, miras cuántas hormigas, pero son todas iguales, como mucho diferenciamos que hay unas más pequeñas, otras más grandes y poco más. Pero a veces también decimos cada uno y nos olvidamos de que el Señor busca a todos. Y vivimos nuestra fe solo preocupándonos de nuestra salvación, que no es poco, Esa es la meta de nuestra fe, dice la Escritura. La meta de vuestra fe es vuestra propia salvación. Pero sabemos que el Señor nos llama a cooperar con Él en la salvación de todos los hombres, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y por eso nos envía la evangelización, todos y cada uno, sin que ninguno se pierda, pero tratando a cada uno como un hijo amado. Y eso es lo que vemos, ¿no?, en esta evangelización de San Pablo, en estos hechos tan concretos que nos narran los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El cómo vive Pablo esta misión, el cómo va de ciudad en ciudad y cómo se va convirtiendo persona a persona y familia a familia. Persona a persona y familia a familia. Y esto también es muy importante, porque muchos de los que estáis aquí hoy en misa, y muchos católicos, tienen la tristeza, incluso en la Pascua, de pensar, sí, pero es que mi hijo no vive la fe, pero es que mi nieto no lo han bautizado, pero es que este no se ha casado por la Iglesia, pero es que este está viviendo una situación de pecado, pero es que se divorció y se ha vuelto a casar y yo sé que no está viviendo en gracia. Pero es que sé que no reza, pero es que se han tragado todas las mentiras de este mundo y casi no puedo hablar en las comidas familiares, porque si sale un tema delicado me comen. Pero yo os animo a no desesperar. Dice, se convirtió, creyó en el Señor con toda su familia, Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia. Mira la historia de la salvación, mira la vida de los santos y mira a tu alrededor. ¿Cuántos hay también que por la conversión de uno de la familia, poco a poco, el Señor ha ido conquistando los corazones de los demás? A veces ha sido por la conversión del padre, a veces ha sido por la conversión de la madre, y luego ha venido el esposo y la esposa, y después ha venido un hijo y después otro hijo. A veces ha sido al revés, ha sido por un hijo y después se han convertido los padres y han empezado a vivir la fe. El Señor sigue haciendo historia de salvación con todos y con cada uno, hasta el último instante de nuestra vida.
Por eso es importante que nosotros también intercedamos y recemos y no nos dejamos llevar simplemente por las apariencias. El Señor nos lo ha dicho en el Evangelio. Dentro de poco no me veréis, dentro de otro poco me volveréis a ver. Vosotros estaréis tristes, el mundo se alegrará. Vivimos todavía en medio de esta lucha. Vivimos en medio de este combate y esto que se vivió en los días de la pasión, muerte de Jesús hasta su resurrección y que después volvieron a vivir en la ascensión hasta Pentecostés. No me veréis, pero me volveréis a ver. Esperados, enviaré el Espíritu, ¿no? Voy a desaparecer de vuestra vida, de vuestra vista, pero luego vais a poder verme otra vez. Esto nos pasa a nosotros también en nuestra vida de fe y nos pasa en la historia de la Iglesia. ¿No te ha pasado a ti que has dejado de ver al Señor y después lo has vuelto a ver? ¿Que pensabas, he perdido la fe? ¿O has entrado en una duda profunda y el Señor ha salido a tu encuentro de una manera que lo esperabas? ¿O que pensabas que era imposible que alguien se acercara al Señor? ¿O que hiciera una oración? ¿O que fuera un retiro? ¿O que se confesara? Y en un momento, por eso no desesperemos, porque aunque cuando todo parece que no tiene solución, ¿no? El Señor dice, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Voy a compartir una intimidad, porque anoche llegaba en el coche a casa, a la hora de cenar ya tarde, y había sido un día muy duro por muchas cosas, había estado en un entierro también muy delicado, viendo sufrir pues a gente cercana y muy querida, y luego me sentía muy cansado también, estuve rezando un rato, cogí el coche para volverme y pensé, voy a llamar a esta persona, voy a llamar a este amigo a ver cómo está. Y pues llamé a un amigo y la conversación me dejó, o sea, si estaba cansado, un poco triste, tal, pues me dejó vapuleado. Y yo le dije, Señor, estoy muy triste. O sea, llegué a casa con esto, ¿no? De hecho, estoy haciendo dieta y dije, me voy a saltar la dieta, paso de la dieta, paso de todos. O sea, no puedo, estoy muy cansado y estoy muy triste, Señor. Y eso que he estado rezando, pero sentía una tristeza profunda. Y después ya de saltarme la dieta y todo, dije, voy a ponerme a trabajar, que mañana a las 9 tengo que hacer una cosa en el cole y tengo que terminarlo. Me puse a trabajar y antes de irme a dormir dije, voy a rezar un poquito. Voy a dejarle al Señor la oportunidad de hablarme un poquito. Entonces recé las completas y abrí el libro del Evangelio para leer el Evangelio de hoy, ¿no? Y cuando leí el Evangelio, leí esta frase, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Yo no soy una persona muy triste, creo, puedo preocuparme, puedo estar nervioso, pero triste no me suelo sentir lo que es triste, no es un sentimiento que a mí me venga recurrentemente. O sea, yo hacía mucho tiempo, yo no sé si alguna vez le he dicho al Señor en la oración, Señor, estoy triste. Yo no recuerdo cuándo es la última vez que se lo he dicho al Señor. Igual no hace tanto y no me acuerdo, pero... Y cuando le di al Señor esa pequeña oportunidad, el Señor me dice, viene con su palabra, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Os comparto esto porque pienso que es importante que en este no me veréis, que en estas tribulaciones, que en estas tristezas por tantas cosas, ¿no? Como decía antes, por la familia, por tal, por cual, que en estas preocupaciones dejemos entrar al Señor, le dejemos hueco, que acudamos a su palabra, que volvamos a la confianza en Él, porque el Señor responde, porque el Señor actúa. Claro, está la pregunta, ¿qué significa ese poco? Hombre, yo como soy muy flojo, pues el Señor deja que el poco sea muy cortito, que sea un poco de medida humana. Pues tú me dices que estás triste, yo dentro de 1 hora y media, cuando abras el Evangelio, te contesto, ¿vale? Un poco muy corto. Pero a veces ese poco es verdad que se hace largo. Y el Señor, ¿cuándo va a ser ese poco? ¿Y qué es ese poco? Se preguntaban los discípulos, ¿qué es ese poco? Y alguno a lo mejor puede estar diciendo, Señor, ¿cuánto es ese poco? Porque yo llevo 10 años sin verte. O llevo 3 años, o llevo 6 meses, o llevo 2 semanas. ¿Cuánto es ese poco, Señor? ¿Cuánto es ese poco? Dice la Escritura, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que se retrasan cumplir sus promesas, sino que tiene paciencia con vosotros, porque como Él dista el cielo de la tierra, así distan sus caminos de nuestros caminos, porque como dista el oriente del ocaso, así distan sus planes
de nuestros planes. No es que se retrasa en cumplir su promesa, es que tiene paciencia con vosotros. Y por eso, tras un breve padecer, dice San Pablo, el Señor os afianzará, os restablecerá, os robustecerá. ¿Cuánto es ese poco? Pues lo que el Señor considere que necesitas. Hay que ver una cosa, si ese poco en el que tú no ves al Señor es porque Dios lo permite o porque tú no le dejas, que también podría pasar. Pon los medios, acude a la oración, a la palabra de Dios, a la confesión, a la Eucaristía, al silencio, a compartir con los hermanos, a lo que te ayude. Tú pon lo que tengas que poner y el Señor hará lo que solo Él puede hacer, que es resucitar entre los muertos, y por eso vuestra tristeza se convertirá en alegría. Lloraréis, dice, ¿eh? En el Evangelio solo se llora cuando alguien se muere. Esto es un estudio que hicimos cuando yo estaba en la facultad, y solo se llora cuando alguien se muere. Y solo desaparece el llanto cuando la presencia de Cristo hace desaparecer la muerte. Y esto es lo que quiere hacer en nuestra vida, en la de todos y en la de cada uno, para que podamos todos, con el Salmo, cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad.